Vamos a aprovechar bien el tiempo. Hoy no podemos ignorar que es un día definitivo para nuestra nación. Y tenemos que orar y tenemos que actuar sabiamente, conforme a los parámetros de Dios, a los principios de Dios y a los valores de Dios. Y hoy vamos a ofrecerle a Dios una oración, varias oraciones hoy durante este culto que no puede ser muy extenso por razones de que hay que dar libertad para que muchos podamos salir a cumplir con nuestra obligación ciudadana. Pero vamos a orar por nuestra nación. No vamos a hablar de tendencias políticas aquí, pero vamos a orar por nuestra nación, que sea la tendencia de Dios en nuestros corazones, en este país. Así que le pido que usted cierre sus ojos si quiere, o si levante sus manos, y si quiere decir: Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, aquí estamos como parte de tu iglesia. Hoy tu iglesia en toda esta nación está orando. Creo que es la primera vez en muchos años que nos unimos toda la iglesia de Colombia para orar por nuestra nación. Si algo ha servido este tiempo difícil para Colombia, si algo ha servido este tiempo en que se ha movido la iniquidad y la maldad para tomar gobierno, es para despertar a la iglesia, para la iglesia, no las denominaciones, la iglesia, para que la iglesia clame, para que la iglesia suplique, para que la iglesia le pida a Dios: Señor, sálvanos, socórrenos como nación, que no se meta esta nación de Colombia en un resbaladero sin retorno, que no se meta la nación, que no caiga esta nación de Colombia en lo profundo del valle de la sombra de la muerte. No, Señor, tú sanas nuestra nación, tú restauras nuestra nación, tú libertas nuestra nación, y eso lo creemos, Dios de la gloria, pero lo haces también a través de la iglesia. Despierta el espíritu de todos los cristianos, Señor, para que no le entreguen su confianza, para que no le entreguen su voluntad a las tinieblas, a los que se amparan bajo las tinieblas, bajo lo inmundo. Despierta el espíritu de cada cristiano para que entendamos que no podemos hacer alianza con lo inmundo, con lo ateo, con lo pagano, con lo que blasfema contra el Señor, contra los que se burlan públicamente contra el Señor. Nosotros no podemos rendirle la voluntad, nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos, Señor, porque nosotros tenemos que estar de acuerdo con el Dios que es santo, con el Dios que es verdadero, con el Dios que trae la justicia, la verdad, la paz verdadera. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le invito le invito a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Está al final de la Biblia, después de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y después se encuentra a Tito. Y nos vamos a sumergir en esa palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Tito, si ya la tiene, me va confirmando con un amén. Si no le queda tan fácil conseguirla, casi todas las Biblias traen un índice, y a veces es más sencillo ir al índice y buscar la página. Amén. Epístola pastoral, esta es pastoral, del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, dice así, desde el versículo número 11, 2 desde el versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y por purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Título de esta enseñanza hoy: Señor, salva y socorre a nuestra nación.
Señor, salva y socorre a nuestra nación. Tome asiento, por favor. Es una de las últimas cartas del apóstol Pablo, pero vamos a meternos en lo que significa. Vamos a comenzar, mire. Dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la ayuda inmerecida de Dios, la oportunidad inmerecida de Dios nos la otorgó. Usted es cristiano por gracia de Dios. Usted y yo somos salvos por gracia de Dios. Usted y yo tenemos fe por gracia de Dios. Él fue el que quiso otorgarnos a nosotros la oportunidad. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no adorarlo? Si es un favor inmerecido, ninguno de aquí lo merecíamos. Ninguno merecíamos esa oportunidad. Es que eso es lo que se llama gracia, que aún sin merecer esa oportunidad, Él nos quiso dar esa oportunidad. Él nos quiso otorgar esa fe. Él nos quiso otorgar ese. Dice que esa gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios no se esconde. La gracia de Dios no se oculta. La gracia de Dios se manifiesta. Y es bonito y es hermoso que usted manifieste que usted ha sido alcanzado para Dios y por Dios por gracia. Por eso cuando veo mis niños por ahí, ellos son producto de muchos milagros de Dios. Y es bueno manifestar que fue la gracia de Dios, que fue el favor de Dios, el que los sostuvo, el que los ayudó, el que les dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere manifestar su gracia a esta nación. Dios la quiere manifestar. Y dice en el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos, dice, no a los hombres, a todos los hombres, buenos y malos. Malos y más recontra malos. Aún si usted se imagina el más malo de los malos, Dios quiere que ese hombre tenga una oportunidad y se le manifieste la gracia y él tenga la oportunidad de ver la diferencia entre la muerte y la vida, entre las tinieblas y la luz. Eso lo hacemos la iglesia, lo hace Dios mismo con su Espíritu Santo, pero lo hace a través de ¿qué? De la iglesia. Manifestarle a la humanidad que hay una oportunidad para salvarse. Manifestarle a los jóvenes que hay una oportunidad para salvarse. Manifestarle a los drogadictos que hay una oportunidad para salvarse. Manifestarle a las personas que andan extraviados tras los ídolos, tras la idolatría, tras las cosas ocultas, que hay una oportunidad para salvarse. El versículo 12 dice que la gracia se manifiesta, pero también nos enseña algo. Porque la gracia, la manifestación de la gracia de Dios tiene enemigos. El diablo no quiere que se manifieste la gracia de Dios a todos los hombres. Por eso la iglesia tiene que resistir y orar y clamar y moverse para que no se impida la manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios fue en Cristo Jesús. ¿Y quién le dice a la humanidad que hay un Cristo vivo? La iglesia. La iglesia le decimos a la humanidad, hay un Cristo vivo que te quiere salvar. La gracia. Y Dios nos enseña algo, que hay que renunciar. Una vida no puede cambiar para bien si no está dispuesta a renunciar. Yo llamaría a un punto aquí una renuncia irrevocable. De modo que usted la hace y ya no la quiere cambiar, ya no quiere cambiar de parecer, usted renuncia. Hay renuncias que hay que hacer en la vida y nunca más volver a tomar. Esa
eso de lo cual se renunció. Dice aquí que hay que renunciar a la impiedad. Los teólogos, los que estudian esto, dicen, es sencillo. Piadoso es el que busca a Dios. Piadoso es el que ama a Dios. Piadoso es el que quiere entrar en la dimensión que Dios le ha otorgado la oportunidad. Piadoso es el que se arrepiente y permanece con Dios. El que respeta a Dios. El que quiere obedecer a Dios. El que quiere buscar a Dios. El que le da a Dios de los cielos de la Biblia su preeminencia por encima de todas las cosas. Lo contrario se llama un impío. ¿Y el impío qué tiene? Impiedad. Y el versículo 12 nos dice que debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué es eso? A lo que nos aleja de Dios, a lo que nos aparta de Dios, a lo que se burla de Dios. No lo vamos a negar que en este momento la nación está gobernada por impíos. ¿Cómo lo sabe usted? Por las burlas públicas, blasfémicas hacia Dios. Falta de respeto, falta de reverencia. Muchas personas, aunque no están de acuerdo con la doctrina cristiana, callan. Pero el impío se deleita burlándose, exhibiendo que el pecado se puede hacer sin ningún problema porque no hay un Dios. Le enseñan a los jóvenes, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, puedes hacer con tu vida lo que quieras, puedes hacer lo que sea, porque no hay un Dios. Eso hacen los impíos. Y hoy hay que tener claridad si voy a estar de acuerdo con el impío o no. Amén. Hay que renunciar a la impiedad, pero también hay que renunciar a los deseos mundanos. Impiedad y deseos mundanos van de la mano. Muchos de aquí sufrimos en nuestra propia vida cosas fuertes, consecuencias delicadas. Aún hay personas que llevamos recuerdos y marcas en la vida de estar en los tiempos en que valían más los deseos mundanos. Cuando se aparece la gracia, cuando se manifiesta la gracia, nos dice Dios, cambia tu vida. Yo te doy una vida nueva. Yo te doy una salvación. Pero nos dice Dios, renuncia a esa impiedad y a esos deseos mundanos. Hoy debes pensar como un cristiano, no como alguien que todavía camina en la impiedad y en los deseos mundanos. Hoy no se debe exaltar tus ánimos, debes tener dominio propio, templanza y pensar claramente, ¿quién será el que conduce a esta nación a Dios? ¿O quién será los que quieren conducir esta nación a la impiedad y a los deseos mundanos? Porque yo lo digo por mí, por mis hijos, por mis niños que andan por ahí. Yo no quiero formar mis niños en la impiedad ni en los deseos mundanos. Y no quiero que en un colegio se les enseñe que ellos puedan estar en la impiedad y en los deseos mundanos como cualquier cosa. Quiero que ellos tengan derecho a la defensa y que pueda haber mamás y papás y acudientes que digan, no señor, en nuestra casa, en nuestra formación, no queremos que nuestros niños se formen en la impiedad y en los deseos mundanos. Pero también nos enseña, la gracia nos enseña a vivir. Qué lindo que en tus oraciones tú le digas, Dios mío, que tu gracia me enseñe a vivir. Que tu gracia nos enseñe a vivir. Ahí lo está diciendo la Biblia. Que la gracia nos enseña a vivir. ¿Cómo?
sobria. En este siglo, cuando dice en este siglo, está diciendo en el tiempo presente. En el tiempo que estás viviendo en esta tierra, te dice el Señor, hay que vivir. Te dice la palabra de Dios, hay que vivir ¿cómo? Con sobriedad. El borracho es descontrolado. El borracho pierde control, el borracho dice cosas, el borracho se tambalea, el borracho pierde orientación. El sobrio sabe por dónde va. El sobrio sabe cómo está alerta la cosa. Por eso el diablo quiere borracha a la sociedad, porque la desorienta, la desinhibe. Pero Dios dice aquí que quiere que vivamos sobriamente, maduros. Un pueblo maduro, justos, justamente, con justicia. ¿De cuál justicia habla aquí Dios? De la de Él. ¿Dónde se conoce la justicia de Dios? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces Dios nos está diciendo, quiero pueblo que viva sobriamente, muy alerta, muy atentos, muy cuidadosos, muy orientados, muy tranquilos, muy en paz. Pero también quiero que vivas justamente, mirando mi palabra, obedeciéndome, cumpliendo mis mandamientos. Y también dice piadosamente. Aquí aparece la diferencia que le digo yo a ustedes entre el impío y el piadoso. Porque el Señor nos está diciendo, sé sobrio, sé justo y sé piadoso. A pesar de tus pruebas, sé piadoso. Y aquí no se refiere al piadoso, al que le da una dádiva a alguien necesitado, o un abrigo a alguien que tiene frío. No, aquí habla claramente que el impío es el burlador, el impío es el que le gustan los deseos mundanos, el pecado. Pero el piadoso es el que busca a Dios, es el que vive en Dios. Y me atrevo a decir, es el que vive para Dios, es el que vive con Dios, es el que anhela a Dios para esta vida y para siempre. También dice aquí el versículo 13, aguardando la esperanza, no cualquier esperanza. Amén. No cualquier esperanza. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Dice el versículo 13, mire, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Esta tiene que ser una esperanza especial, más grande que las otras esperanzas. Para que este apóstol le haya añadido ese término, la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy es un día de esperanza. Pero para que esa esperanza sea bienaventurada, usted y yo tenemos que actuar no conforme a la impiedad, no conforme a los burladores, no conforme a los desafiantes para Dios, sino conforme a los principios estos de sobriedad, de justicia y de piedad en Dios. Por eso les decía que la iglesia se ve reflejada acá, la iglesia gentil. Si usted algún día quiere preparar una enseñanza, esto no es único, no es privado suyo ni mío, mucha gente lo ha analizado, pero la iglesia gentil, dijo alguien, se ve reflejada en estos 4, algunos versículos de ahí. Porque habla de un pueblo que no tenía oportunidad, pero Dios por gracia se les manifestó. Porque dicen los judíos, se les manifestó por promesa que le había prometido a Abraham. A los gentiles se nos ofreció por gracia, porque quiso darnos la oportunidad. Sin embargo, Dios también nos enseña que si vamos a entrar en ese plan de salvación que Dios quiere para todos los hombres, para toda la raza humana, Dios te quiere salvar también a ti. Que no te cueste tanto entender que la salvación es lo más importante para ti.
Hay que orar, por favor, porque hay gente que aún conociendo el evangelio dudan mucho si hay un Dios o no lo hay, porque todavía tienen deseos mundanos. ¿Por qué ese cristiano que sabe que la gracia se ha manifestado y no se mete en esa gracia para volverse piadoso, todavía es duro, terco? Porque ese no ha renunciado. Ese no ha renunciado a la impiedad. Ese no ha renunciado a los deseos mundanos. Y no soy yo, es la palabra de Dios que te pide hoy a ti y a mí renunciar. Y pongámosle añadidura ahí, tal vez al mal genio, tal vez al carácter, tal vez a las cosas ocultas que no le agradan a Dios, tal vez a las cosas que traen vergüenza a la familia, a los hijos, a la nación. Nos pide Dios que renunciemos, que aguardemos la esperanza. Usted y yo vivimos por fe, pero también vivimos por esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Una bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y ahora más tarde, antes de terminar, no voy a demorar mucho, porque sé que soy consciente de lo que tenemos que adelantar, pero vamos a hacer una oración más adelante, porque yo soy de los que creo que la palabra hay que tomarla, que la palabra escrita hay que tomarla y que hay que traerla a la oración y que hay que profetizarla. Y si aquí la Biblia mía dice que hay una esperanza bienaventurada, yo digo, hoy es un día de esperanza bienaventurada para esta nación. Y hoy se manifestará gloriosamente nuestro Dios en esta nación. Si alguien lo cree, diga sí, amén. Yo lo creo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Y nos recuerda esta parte, por eso les decía que es tan hermosa, que esa gracia costó un precio. A nosotros no. A nosotros no. Esa gracia tuvo un costo fuerte, único. En el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos. ¿Sabe de los testimonios más hermosos que nosotros hemos compartido, mi esposa y yo? Fue un hombre en esa época todavía, la calle del Cartucho. Y oramos por esa mujer. Pastora, no sé si se acuerda. Porque ella tenía que solucionar algo de unas heredades con un hermano. Eran solo los dos, ella y un hermano. Y el hermano lo habían declarado desaparecido. Hacía 20 y pico de años se había ido. Un hombre que comenzó trabajando y se vinculó con el hábito de la drogadicción y se sumergió más. Y hubo un atentado en épocas políticas. Y él estaba sumergido en la calle del Cartucho. Y cuando explotó uno de esos artefactos, quitó la vida a mucha gente, pero él dice que es como si le hubiera explotado algo adentro. ¡Pum! Como si le hubiera llegado el entendimiento, la luz. Y que desde esa luz le dijo, sal de aquí. No tienes que estar aquí más. Y se fue a donde la hermana, que lo habían declarado inclusive muerto por la ley. Dijo, aquí estoy. ¿Eso por qué es? Porque nosotros vivimos por fe. Pero si vivimos por fe, tenemos que tener esperanza bienaventurada de que Dios se va a manifestar gloriosamente. Y usted, si ha traído un problema o una angustia o una necesidad, yo le invito a que repita y digo, yo soy de los que creo
que aguardo la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús de Nazaret. Y yo creo que va a haber una manifestación gloriosa de nuestro Dios hoy en esta nación, hoy en esta ciudad y en mi casa, en mi necesidad personal, en mi problema, en mi angustia. Va a haber una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tome asiento, por favor. Entonces viene la palabra redimirnos, rescatarnos. ¿Qué pasó allá con ese hombre que era drogadicto, que era desechado? Alguien oró, alguien clamó, muchos oramos y clamamos. Y Dios quiso ¿qué? Redimirlo, rescatarlo. Y Dios quiere redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La fuente del mal, la raíz del mal. ¿De qué quiere rescatarnos el Señor? De toda iniquidad, de toda raíz del mal. ¿Y de qué quiere el Señor? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso ahí viene la discusión, no me voy a meter en eso. Se ha levantado mucho, no debería ser, que la salvación se pierde, que no se pierde. Nosotros decimos, sí hay elementos para creer que la salvación se pierde. Este es uno. En el versículo 14 dice que nos redime de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio. Y yo digo, si mientras estemos en el mundo necesitamos ser ¿qué? Purificados. Mientras usted y yo estemos en esta vida terrenal, ¿qué tenemos que hacer? Estar ¿qué? Purificándonos. Hoy están en juego los principios de Dios, los fundamentos de Dios y los valores de Dios en cuanto a la aplicación en una nación. Los principios de Dios en la Biblia son las verdades eternas. Los principios de Dios en la Biblia son las normas morales que guían la conducta. Eso está en juego hoy. Por eso le digo, pueblo amado, piense muy bien a quién le entrega su voluntad y su confianza. Si alguien que está de acuerdo con las verdades eternas o no. Si alguien que está de acuerdo con las normas morales que guían la conducta o no. Los principios de Dios revelan el carácter de Dios. Es bueno, es piadoso, es amoroso, es un padre. Es un padre que también corrige. Y es un padre porque ama, disciplina. Es un padre también que exige. Es un padre que espera tener servidores. No solo un pueblo que reciba y quiera bendiciones y prosperidades, sino un pueblo que le sirva a él. Los principios de Dios nos enseñan cómo vivir una vida plena, sin violencia, sin inmundicias, sin pecados, sin trampas, sin corrupciones. Eso nos enseñan los principios de Dios. En las Escrituras están los principios de Dios. Y dicen los teólogos, dice, realmente para traer los principios de Dios a la humanidad, se resumen en dos mandamientos fundamentales. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Hoy está en juego eso. No es si un político llega con políticas económicas, sociales, gubernamentales, comunitarias, internacionales, de infraestructura, diplomáticas, de infraestructura eléctrica, de infraestructura de educación, de programa cero. No, no es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es que los principios de Dios se manifiesten o no a todos los hombres, como lo vimos. Y depende de la iglesia.
Por eso la iglesia no le puede entregar la voluntad y su deseo a un impío. También están los fundamentos de Dios. Según la Biblia, son las verdades inmutables sobre su naturaleza y propósito. Los fundamentos de Dios siempre van a estar sobre su naturaleza y su propósito. Se centran en varios aspectos. Su soberanía como creador, su carácter santo y justo y su plan de salvación. Yo les repito eso porque está interesante. Los fundamentos de Dios, ¿en qué se centran? En su soberanía como creador. Él, si quiere, crea un milagro. Si no lo quiere, no lo crea. ¿Es tan valioso un intercesor? ¿Es tan valioso un hombre y una mujer de Dios que intercede? Donde sea. Porque son tan importantes que Dios los destacó y dijo en Ezequiel, dijo, busco uno que se pare en la brecha. Como diciendo, busco uno que me interceda, que quiera tocar mi alma con su clamor para que yo no destruya ahí. Busco uno. Abraham también le dijo, si hayas uno justo, uno que interceda, uno que sea piadoso, no destruiré. A veces pensamos que son cantidades, a veces Dios con uno que se pare en la brecha. Hoy en esta nación somos más de uno que vamos a movernos a decir no más de la impiedad y de la burla al Señor Jesucristo. No más en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y el Señor es tan importante tocarle el alma. ¿Cuántos saben que Dios tiene alma? En una parte dice, disgustará mi alma. Hicieron disgustar mi alma. Y el alma nuestra es tocada. ¿A usted le tocan el alma o no le tocan el alma? Estos pequeños por ahí nos tocan el alma, ¿verdad? Cuando a la abuela le dicen, Abu, le tocan el alma. ¿O no? Un pequeño. Unas buenas palabras tocan el alma, ¿o no? Unas palabras agresivas afectan el alma. Unas palabras de reclamo, de regaño afectan el alma. Pero unas buenas palabras tocan el alma. Por eso es tan importante el intercesor, porque ese sí sabe orar, ese sí se sabe humillar, ese sí se sabe la palabra de Dios por donde le toca el alma, y entonces hace producir algo grande, que Dios quiera crear milagros, crear respuestas, crear salidos. Y usted ya sabe los milagros, hay unos creativos, los crea Dios de la nada. Hay unos transformativos, usted los ha oído, usted ha oído que hay milagros donde se transformó la miseria en prosperidad, donde se transformó la tormenta en bonanza, donde se transformó la enfermedad en vida. También su carácter, santo y justo. Por eso Dios quiere que seamos santos y justos. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a nuestro Padre en cuanto a su carácter. Y si el carácter de Él es ser santo y justo, ¿qué nos corresponde a nosotros, sus hijos y sus hijas? Tener el mismo carácter, santo y justo, y su plan de salvación. Usted no se puede salir de ahí. Yo no me puedo salir de ahí. Tenga prosperidad, recíbala en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenga respuestas de Dios, recíbalas en el nombre de respuestas económicas, recíbalas. Respuestas judiciales, recíbalas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En estos días estábamos en una campaña, pastora, ¿verdad? Y animamos a una persona, recordamos un testimonio hace muchos años que Dios hizo un milagro tremendo. Un hombre que tenía un hijo
El hijo se involucró en un problema. Él decía que era inocente. Parece que le dieron la chaqueta, la chompa de un oficial del F2 en esa época que habían asesinado, para hacerlo como chivo expiatorio, y al muchacho le condenaron en esa época 40 años de cárcel. Y el papá iba a la iglesia una vez e iba a la iglesia 2 veces. ¿Cuánto duró yendo? No sabemos, allá en la central. Y oramos. Y oramos, y la abogada nos decía: oren por este hombre, y pasábamos y orábamos, y ¿qué decíamos? Señor, tú eres poderoso para dar un milagro creativo, un milagro transformativo, tú eres poderoso. Si usted le pregunta a un abogado, va a decir: eso es imposible, porque todos los expedientes tienen folios. ¿Qué significan folios? Que a cada página le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Pueden ser 1000 folios, pero en el registro dice: si son 1000 folios, son 1000 páginas. No puede haber 1001, ni puede haber 998. Si son 1000, son 1000. La abogada dice que un día fue a orar, y ese hombre se metía. Y le pasaron el expediente, que tuvo el sentir de volver a revisar a ver si había algo. Y cuando fue, el número de folios había sido transformado. Se le habían añadido 3 páginas suficientes para hacer valer la prueba que ese hombre era inocente. ¿Quién puso esas 3 páginas ahí? El Dios eterno, haciendo un milagro creativo y transformativo. Y si usted necesita ese milagro transformativo y creativo, pídaselo al Dios de los ejércitos de Israel, que Él se lo dará. Gracias, Señor. Hermoso, ¿verdad? Nos ministra el Señor tremendamente. Amén. Hermanos, entonces yo le decía a usted: tenga, conquiste, prospere, pero no se puede salir del plan de salvación, ni para usted ni para los suyos. El fundamento de Dios y las escrituras establecen que el fundamento principal de la vida espiritual es Jesucristo mismo. Usted no puede hablar de fundamentos de Dios sin meterse algo. El fundamento de su vida se llama Jesucristo, el Señor y Salvador. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. ¿Por qué razón vamos a ver esto? Porque usted está entendiendo conmigo que Dios tiene un plan, un propósito. Usted no llegó a Cristo por casualidad. La gracia de Dios, y bueno, no llegamos, la gracia de Dios nos alcanzó, pero eso hacía parte de un plan. De un plan. Amén. De un propósito. En Génesis 12:1, vamos a verlo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando usted lee eso, Dios le está manifestando un plan, un propósito a Abraham. En ese propósito había un movimiento, ¿cuál? Irse de la tierra. Había un movimiento de desligarse de su parentela, cosas fuertes. Había un movimiento de desligarse de la casa íntima del padre e ir a una tierra que él no sabía dónde. El Dios eterno que nos muestra aquí hablaba y sigue hablando. Y hoy nos está hablando. Mire, yo en medio de todo esto, que me alegro que todo esto que ha pasado en estos 4 años ha servido para llegar hoy con la iglesia despierta.
No hablo de denominaciones, hablo de la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, despierta. Porque estuvimos hace 8 días con mi esposa en otra región y con 2 siervas de Dios, sabiendo lo importante. Ojalá usted bendiga a esas siervas de Dios. Usted sabe lo importante de ir a otra región, ayudar a la gente de parte de Dios. Y allá se sentía el mismo despertar. Era de otra denominación, pero no nos pusimos a detenernos si era denominación X o yo. Oye, somos la iglesia de Cristo, y se sentía el despertar, y el mismo despertar de todos es: no más los impíos, no más. No podemos dejar nuestras generaciones a los impíos, a los burladores, a los que desprecian la voluntad de Dios. Entonces usted ve que el Dios eterno habla, y hoy está hablando. No solo aquí, en muchos lados. Pedía una decisión y hoy te está pidiendo una decisión. Y un cambio definitivo. Y hoy nos está hablando que el pueblo se mueva y se manifieste con una sabia decisión y un cambio definitivo. El versículo 2 dice: y haré de ti ¿qué? ¿Una qué? Nación grande. Cuando escogió a Abraham, no estaba pensando solo en Abraham, solo en Sara. Estaba pensando ¿en qué? En nación, Dios. Y te bendeciré, una nación grande para ser bendecida. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Entonces, hace ese movimiento de Abraham bajo una promesa, ¿cuál? De nación. Y nosotros hoy estamos bajo la promesa de nación. ¿Cuál? Esta misma. Que nuestra nación es para bendición y no para maldición. Que alguien diga sí, amén. Que nuestra nación es para ser para Dios y no para el diablo y los demonios y la inmundicia. Que alguien diga sí, amén. Una nación se refiere principalmente a grupos de personas unidas. ¿Por qué? Vínculos étnicos, consanguíneos, de raza, de idioma, costumbres y cultural. Y la palabra cultural viene de culto. Y el mover cultural es a lo que la persona le quiere rendir culto. Entonces usted sabe que hay una nueva era, un nuevo mover cultural que aplauden muchos jóvenes, que es culto a las tinieblas, al diablo, a artistas y aún deportistas, que su verdadero culto está con las tinieblas. Por eso hablamos que una nación o es para Cristo o está contra Cristo. Colombia es para Cristo. Por eso nosotros tenemos que unirnos como iglesia. No nos dejemos dividir. Hace 4 años nos dejaron dividir muy terriblemente. Los mismos cristianos. Y tenemos que ser sensatos que somos unas personas unidas por vínculos étnicos. ¿Cuáles? No nos dijo el Señor que somos nación santa. ¿Qué más dijo? ¿Linaje qué? Eso es lo que nos une a cada uno de nosotros. Sentirnos ¿qué? Linaje escogido. Por idioma, nosotros hablamos el mismo idioma. ¿Cuál? El español. No, nosotros hablamos el idioma de Dios. Eso es lo que debería unirnos. Y por cultura, nuestra cultura no debe ser mundana. Nuestra cultura no debe ser pagana. Si estamos aprendiendo que la palabra culto y cultura son con la misma origen, se le rendía culto a aquello que se le considera principal en la vida. Se le rinde culto a aquello que se considera esencial para la vida. O sea que las personas que tienen una cultura pagana, para ellos es importante lo esencial en la vida, estar en lo pagano, estar en lo inmundo, estar en lo oscuro. Pero lo que nosotros creemos que se le rinde culto
culto al Dios de la gloria, culto al Señor Jesucristo, culto a sus adoraciones. Creemos que debe levantarse una cultura como en Colombia, cristiana, temerosa de Dios. Amén. El versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe que se dice, algunos estudiosos, que la confrontación en un momento dado entre el judaísmo y Pablo fue fuerte? Porque usted debe entender que esos rabinos de todas formas estudiaban mucho la Torá. Y Pablo tenía que levantar algo poderoso como para callar algún argumento de la palabra que derribara todas esas argumentaciones contrarias. Y los que estudian dicen: esta es de la más poderosa, cuando les recuerda diciendo: somos hijos de Abraham. Y los judíos dijeron: ¿es cierto? Somos hijos de Abraham. Y dice: y en Abraham está esta promesa, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Pero nosotros no teníamos nexo con Abraham. Quizás ustedes, algunos sí. No sabemos si usted lleve sangre judía ahí en sus venas. No lo sabemos. Necesitábamos una puerta para podernos injertarnos en esta promesa. Y él se apareció un día. Dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare. No dijo solo los judíos, solo los israelitas, solo los de Oriente, solo los de Europa. No, dijo: el que por mí entrare hallará pastos y será salvo. Por eso este hombre se atreve a decir, Pablo en alguna parte se atreve a decir: somos hijos de Abraham por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Para una nación solo hay dos destinos, no hay tres, a la luz de lo que estamos viendo: o ser bendecida o ser maldecida. Y hoy es un día muy importante y Dios espera que usted actúe en consecuencia con la altura que hoy se demanda. Porque yo no quiero la maldición para mi nación, yo quiero la bendición para mi nación, yo quiero la bendición para mis paisanos, yo quiero la bendición para mis niños. Aún para el que no cree, quiero que le llegue la bendición de la gracia de Dios y por ella se arrepienta, se convierta y se salve. El enemigo, el diablo, está ahí. Él quiere herir a las naciones. Él no quiere que las naciones sean bendecidas. Él no quiere que las naciones se metan en el plan de Dios para salvación. Él no quiere que se manifieste la gracia de Dios a toda la humanidad. Vamos a ver algunos versículos. Isaías 14, versículo 6. Isaías capítulo 14. Ahí está hablando Isaías 14. Bendiga a Dios, exáltele su grandeza. Isaías 14. En el versículo 4 dice, bueno, vamos a leer un poquito atrás. Desde el 3 dice, Isaías 14, y en el día que Jehová te dé reposo, recíbalo, de tu trabajo y de tu temor, recíbalo y diga: hoy reposo de mi trabajo y de mi temor. Hoy mi temor se va, yo reposo de eso. Se va mi temor porque Dios va a actuar gloriosamente y se va a manifestar gloriosamente.
y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Dios le recuerda que sus hijos están ahí como esclavos sirviendo duramente. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Quién tipifica al rey de Babilonia? Al diablo. El diablo es el que esclaviza si se le da la oportunidad. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Pero dijimos que este enemigo que está aquí identificado, que usa de la impiedad, usted lo lee ahí en el 5, usa de la inmundicia, usa del pecado, de lo que aleja a Dios, de los deseos mundanos. Dice aquí el 6, ahí entra lo de las naciones. Él quería a los pueblos. Por eso usted va a municipios y ve manifestaciones de brujería, de hechicería, de violaciones, de borrachera, de drogadicción, de homicidios. Dice, carambas, pero ¿por qué en todos los pueblos? Aquí está diciendo Dios que ese ser maligno tiene poder de herir a los pueblos con furor, con llaga permanente. Él es malo, él quiere herir a la gente con una llaga permanente que no se cure. El que se enseñoreaba de las naciones quiere ser el Señor de las naciones. A Jesús de Nazaret se le mostró como el Señor de las naciones y le dijo, si tú postrado me adorares, te entregaré toda la gloria de estas naciones. Lo está mostrando la Biblia. Y las perseguía con crueldad. Entonces hay gente que se sintoniza con el diablo, usted no. Y en vez de levantar los valores de Dios, levantan esto, la impiedad. Que se persiga con crueldad los valores de Dios. Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. No solo esta familia de aquí o esta familia de allá, a las naciones. Aquí resumimos que el diablo quiere herir a los pueblos. El diablo quiere enseñorearse de las naciones. Y hay gente que le gusta el señorío del diablo para, no solo en esta nación, ha pasado en otras naciones. Usted puede leer la historia. Pasó en Alemania bajo Adolfo Hitler. Pasó en Unión Soviética bajo Stalin. Pasó en la China bajo Mao Zedong. ¿Por qué sabemos que eran ellos? Porque había crueldad. Porque había llagas permanentes. Porque había furor. Porque había debilidad a las naciones. La iglesia se debilitaba. Pero nosotros tenemos armas poderosas. Yo puse aquí un título, no se afane, ya vamos a entrar en la oración. Que se haga cesar la guerra. Salmo 46:9 dice, que hace cesar las guerras. Está hablando de Dios. Y hoy yo me paro aquí en el nombre de Jesucristo como siervo inútil de Él, pero bajo el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, decir que yo creo que Dios hoy se manifiesta gloriosamente por esta nación y hace cesar esa guerra del diablo contra los principios de esta nación. Dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Así como el diablo quiere en todos los pueblos herir, hay un Dios todopoderoso que se mueve y no tiene problemas de moverse a donde haya que moverse hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco donde se mandan las saetas. Hoy se la quiebra Dios al diablo. Que corta la lanza era para herir directamente,
pero si está corta la lanza no tiene cómo herir. Y quema los carros del diablo en el fuego. Dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y yo quiero decir, Señor, estamos quietos, queriendo decir en tu promesa, en tu palabra, en tu poder. Y hoy vamos a conocer que tú eres el Dios de la gloria y que serás exaltado en esta nación y enaltecido serás en esta tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que no gobierne ni la impiedad ni la iniquidad. Salmo 140, versículo 4, dice: guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Y el Salmo 148 dice: no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. También puse un punto: que se destruyan las fortalezas de las tinieblas. Isaías 23:11. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y finalmente, nuestra nación prosperada haciendo la voluntad del Dios eterno. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Como el tiempo ha pasado, vamos a aprovechar para orar por esta palabra. No oremos con debilidad, oremos con fuerza y actuemos con decisión sabia. No le dé su apoyo al impío, al ateo, al burlador, al que quiere enseñorearse de las naciones con la impiedad. Amén. Póngase en pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, comience usted a levantar su voz, porque es un tiempo de oración poderosa. De nosotros nos unimos hoy a muchas iglesias, nos unimos muchas ciudades. Padre, aquí estamos, Dios de la gloria, porque sabemos que la gracia de Dios se ha manifestado, y hoy te pedimos: abra su boca y dígale: Señor, manifiéstate hoy a esta nación para salvación. A todos los hombres, manifiéstate, mi Señor, mi Dios, para salvación a todos los hombres. Señor, que se renuncie a la impiedad, que se renuncie a los deseos mundanos. No más que esta nación sea gobernada con la impiedad, con los deseos mundanos. Que esta nación aprenda a vivir sobria, justa y piadosamente. Señor, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios mismo, Señor, porque somos un pueblo propio para Cristo, celoso de buenas obras. Padre de la gloria, Señor, tú nos insertaste al plan divino eterno de ser prosperados, de ser salvos, porque tú le dijiste a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y hoy, Señor, tomamos esta palabra, porque aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús nos insertamos en la familia, en el linaje de Abraham. Señor, si tú dices que nos bendicen, venga la bendición, pero no ignoramos las maquinaciones del diablo. Él quiere herir, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él quiere herir hoy a Colombia, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esa llaga permanente se cura aquí en Colombia. Ese señorío del diablo, ese señorío del proyecto político de estos progresistas, hoy se deshace en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa persecución cruel
contra los valores eternos, contra los valores de Dios, hoy se deshace. Señor, hoy como cae del cielo el lucero, hijo de la mañana, como es cortado por tierra, así cae ese proyecto del progresismo, cae ese proyecto de impiedad, cae ese proyecto de llamar lo malo bueno y de llamar lo bueno malo. Señor, esa debilidad se va hoy, esa debilidad del pueblo, hoy va a salir la gente decidida. Padre, que se haga cesar la guerra, toda brujería, toda hechicería, toda chamanería que se ha activado para mover la gente a favor del proyecto de la impiedad, a favor del proyecto de las tinieblas, hoy cesa, hoy se retira, hoy se deshace en el poder de Jesús de Nazaret. Colombia para Cristo Jesús de Nazaret, Colombia para Cristo Jesús de Nazaret, porque Dios hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, porque Dios le quiebra el arco a los brujos, a las brujas, a los hechiceros con que han lanzado decretos contra Colombia, decretos contra los contrarios, los candidatos que están a favor de Dios. Hoy se le corta la lanza, no hieren más en el nombre de Cristo, y hoy se le queman los carros en el fuego. Hoy hay quemazón a todos los brujos, a todas las brujas, a toda la chamanería, de todos esos pactos, de todos esos decretos contrarios, hoy se queman en el poder de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy estamos quietos en la promesa, hoy conocemos que Dios es Dios, que será exaltado entre las naciones, será enaltecido hoy en esta tierra, porque Él está en nosotros. Guárdanos, Señor Dios de la gloria, de manos del impío. Guarda esta nación, Señor. Socorre esta nación. Líbranos de los hombres injuriosos, Dios de la gloria. Tú sabes este presidente cómo ha sido un injurioso. Ha premiado la injuria, ha premiado la lujuria, ha salido a destacar la lujuria, la injuria, Señor bendito. Pero tú dices, líbranos de estos hombres injuriosos, Señor. Oh Dios bendito, que han empezado a trastornar los pasos del evangelio en Colombia. Señor, no concedas. Alguien que abra la boca y diga como está escrito, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No les concedas, no les concedas, Dios de la gloria, ese deseo de tomar el gobierno más tiempo. No les concedas, Señor, no saques adelante su pensamiento. No les concedas hoy, para que no sean más soberbios de los que soy. Hoy declaramos, Señor, que tú diste la orden, que tú mandaste que las fortalezas de los enemigos del evangelio, que las fortalezas de los enemigos de la palabra de Dios y de las cosas sanas sean destruidas. Tomamos esa palabra para decir que se destruye ahora. Ahora mismo se destruye toda fortaleza del diablo. Ahora mismo se destruye en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. Abre tu boca declarando que se destruye toda brujería, toda hechicería, todo satanismo, todo pacto con la muerte, todo convenio con el Seol. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, se destruye por el poder y la gloria de Dios. Tómate unos 2 minutos. Sabe que aquí Dios nos recordaba que hay poder en bendecir. A veces el cristiano no usa eso, ese poder para bendecir. Y hay muchos testimonios de vidas que cambiaron simplemente porque un papá bendijo a los hijos. Nosotros conocemos de uno que la hija le cambió porque el papá comenzó a bendecirla. Tómese un minuto. Si usted quiere ahí hacer algo simbólico y buscar hacia el norte o hacia el sur o hacia el occidente, pero bendiga a Colombia. Bendiga a Colombia. Bendiga a Colombia. Declare que Colombia sea una nación para bendición, conforme está la palabra de Dios. Que no sea una nación para maldición, que sea una nación para bendición. Los niños, las niñas, las familias, los hogares, las empresas estatales, que sean bendecidos, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y hoy creemos que Dios es bendecida. Y bendecimos a Colombia, bendecimos cada puesto de votación, que esté la bendición de Dios ahí y no la maldición que trae el diablo. Cada puesto, cada jurado también lo bendecimos.
Cada votante lo bendecimos porque creemos que va a votar sabiamente, no bajo la impiedad, no bajo la mundanalidad, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy bendecimos la región Caribe. Hoy bendecimos la región andina, bendecimos la región pacífica, la de la Orinoquía, la región amazónica, la insular la bendecimos. Hoy bendecimos cada municipio de Colombia, lo bendecimos. Cada vereda, cada lugar lo bendecimos para que Colombia no sea enmarcada por maldición, sino por bendición. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Como el tiempo ha pasado, dijimos que le guardábamos un tiempo al final para creer, confesar esta palabra, que Dios se manifestaría gloriosamente. Tómese un par de minuticos. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su urgencia? Presénteselo a Dios ahí. Eso, aquí veo una pareja matrimonial que se está poniendo de acuerdo para presentarle eso, decir, tenemos un problema, Señor, tenemos una angustia, tenemos una necesidad urgente. Tú no la desconoces, tú conoces todo, Señor, tú conoces todo. Tenemos un problema, una necesidad, necesitamos un favor, necesitamos una respuesta tuya. Y si es una mamá que pide por sus hijos, este es el momento. O si es un papá que pide por sus hijos, es este momento. O si es una esposa que pide por su hogar, este es el momento. O si es usted que quiere pedir por sus hijos, por sus hijas, o su papá o su mamá, este es el momento. Pero añádale diciéndole, Señor, de acuerdo a tu palabra, Dios. Aquí dice, Señor, que aguardamos con esperanza bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y aunque habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que tú te vas a manifestar gloriosamente, dígale ahí, gloriosamente en ese problema, en esa necesidad, que va a haber milagros creativos, que va a haber milagros transformativos, Señor, que los va a haber porque tú los produces. Tú eres el Dios todopoderoso, el todo creador. Y lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús y testificaremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo de Dios. Hoy estuvo mucho más corto el servicio por efecto de las elecciones, para que usted pueda salir y tenga el tiempo. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo el Hijo y recibamos la bendición de nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Recibamos las bendiciones espirituales, físicas, económicas, afectivas y sentimentales. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre de Cristo, que Dios los continúe